Mi madre levantó su copa de vino en acción de gracias y sonrió a 14 personas antes de decir, una hija es abogada. La otra es una mendiga. La mesa estalló en carcajadas. Yo era la mendiga. No porque estuviera arruinada, no porque necesitara su dinero. Porque ella había pasado años enseñando a todos a ignorarme. Así que sonreí, pasé las patatas y esperé. 20 minutos después, mamá se levantó para elogiar a Clara de nuevo. Esta vez, dejé mi tenedor e hice una pregunta. El rostro de Clara se quedó pálido. La mano de mamá se congeló alrededor de la copa. Y fue entonces cuando supe que su mentira más cruel nunca había sido sobre mí. Soy Gemma García. Tenía 38 años en aquel día de Acción de Gracias. Y a pesar de lo que a mi madre le encantaba insinuar, yo pagaba mi propio alquiler, compraba mi propia comida y nunca le había pedido que cubriera una factura. Trabajaba como diseñadora floral. Para mi madre, Linda, eso se traducía en una cosa, temporal. Podía mirar un arco de boda de casi 4 metros cubierto de rosas blancas y eucalipto, oír a una novia llorar porque era exactamente lo que había imaginado, y aún así llamar a mi trabajo esa cosita de las flores. Clara era diferente. Mi hermana mayor tenía 42 años, era abogada y el tipo de hija que mi madre podía presentar antes de que se sirviera el postre. Es abogada. Esa frase le abría puertas a mamá. Mi trabajo solía requerir una explicación. Al crecer, aprendí la diferencia desde muy temprano. Cuando tenía 17 años, gané un premio de arte en la escuela. Nada importante, solo un certificado con mi nombre impreso en la parte superior y un lazo azul grapado en una esquina. Lo llevé a casa dentro de una carpeta de plástico para que no se doblara. Mamá estaba cortando manzanas en la encimera de la cocina cuando se lo mostré. Lo miró durante quizás 3 segundos. Qué bonito, cariño. Luego Clara entró por la puerta y anunció que la habían aceptado en un programa de negocios de verano. Mamá dejó caer el cuchillo sobre la tabla de cortar y la abrazó. Mi certificado se quedó en la encimera junto a las cáscaras de manzana. Recuerdo que me quedé mirándolo mientras Clara hablaba. Probablemente esa fue la primera vez que aprendí a minimizar mi propia ilusión antes de que alguien más pudiera hacerlo por mí. Mi abuela, Leonor, era la excepción. Solía sentarse a mi lado mientras yo dibujaba flores en la mesa de su cocina y me decía que crear algo hermoso no era un desperdicio de vida. Los pendientes de perlas que llevaba en Acción de Gracias habían sido suyos. Después de su muerte, los guardé para los días en que necesitaba sentir que al menos una persona de mi familia me había entendido alguna vez. Mi padre, Roberto, entendía lo suficiente como para suavizar las cosas a veces. Murió unos años antes de que esto sucediera. Después de eso, mamá dejó de tener a alguien a su alrededor que desafiara sus comparaciones. Clara tenía la carrera. Yo tenía el pasatiempo. Clara tenía ambición. Yo estaba encontrándome a mí misma. Mi apartamento era mono. Mi trabajo era creativo. Cada cumplido venía con un límite. 3 días antes de Acción de Gracias, mamá llamó para confirmar que iba a ir. Antes de colgar, añadió, ponte algo bonito. Clara viene directamente de la ciudad. Miré las perlas en mi cómoda. Incluso entonces, antes de que nadie levantara una copa, supe exactamente a qué hija quería mi madre que la sala prestara atención. 2 semanas antes de Acción de Gracias, estaba colocando rosas blancas en un centro de mesa en el estudio cuando una mujer llamada Rebeca Soto entró a recoger flores para una cena de empresa. Tendría unos 40 y tantos años, un traje elegante, voz tranquila, el tipo de persona que se fija en todo sin mirar fijamente. Empezamos a hablar mientras yo envolvía el arreglo. Cuando me preguntó si tenía hermanos, mencioné a Clara. Mi hermana es abogada. Rebeca hizo una pausa. Clara García. Asentí. Algo cambió en su expresión. Pensaba que había dejado su bufete a principios de este año. Mi mano se detuvo sobre la cinta. No, sigue allí. Al menos eso era lo que mamá le había estado diciendo a todo el mundo. Rebeca se retractó de inmediato. Puede que lo esté recordando mal. Lo que sé profesionalmente no me corresponde compartirlo. Luego añadió en voz más baja,
pero algunas cosas son públicas. Esa frase me persiguió hasta casa. Me odié un poco por buscar. Al principio se sintió mezquino, como si estuviera buscando pruebas de que Clara no era perfecta, pero lo que encontré no me resultó satisfactorio. Se sentía mal. Clara había dejado su bufete hacía casi 6 meses. Por la misma época, el bufete había pasado por una revisión interna relacionada con prácticas de facturación, facturas cuestionadas y ajustes que sumaban alrededor de $200.000. Nada de lo que encontré demostraba que Clara hubiera cometido un delito. Nada decía que la hubieran acusado de nada, pero su salida había ocurrido durante la revisión, y mamá nunca había mencionado ni una palabra. Justo la semana anterior, le había dicho a la tía Carolina que Clara estaba más ocupada que nunca. Cerré mi portátil. Quizás Clara estaba avergonzada. Quizás necesitaba tiempo. Yo entendía eso más que nadie. Lo que no entendía era la mentira. Unos días después, mi prima Jimena me envió un mensaje de texto. ¿Podemos vernos? Solo nosotras. Nos sentamos en una cafetería de barrio donde la máquina de espresso siseaba cada pocos minutos y a nadie a nuestro alrededor le importaba nuestra familia. Jimena apenas tocó su café. Luego desbloqueó su teléfono. Hay algo que debería haberte enseñado hace mucho tiempo. Era un chat de grupo familiar. Un chat de grupo en el que yo no estaba. Había bromas sobre mi apartamento, fotos de arreglos florales con comentarios sobre mi fase creativa. Clara había participado. Mamá había reaccionado con emojis de risa. Eso dolió. Pero luego Jimena se desplazó más abajo. Vi un mensaje de Clara agradeciendo a mamá por ayudarla con el alquiler. Luego otro, mamá pidiendo a todos que no mencionaran la situación laboral de Clara en Acción de Gracias. Levanté la vista. ¿Cuánto tiempo lleva mamá ayudándola? Jimena tragó saliva. Desde mayo. Me quedé mirando la pantalla. Mamá se había pasado meses llamándome inestable mientras pagaba discretamente el alquiler de Clara. Y de repente, antes de que ella pronunciara la palabra mendiga, supe exactamente de dónde venía esa broma. Esa noche, me senté en el borde de mi cama con las capturas de pantalla de Jimena abiertas en mi teléfono y sentí que algo dentro de mí se quedaba extrañamente en calma. No victoriosa, no aliviada, solo en calma. Que Clara necesitara ayuda no me hacía feliz. Si acaso, hacía todo el asunto más feo. Se había pasado años siendo la hija que nunca fallaba. La que mamá exhibía como prueba de que nuestra familia había hecho todo bien. Casi podía entender por qué Clara había ocultado lo que pasó. Lo que no podía entender era a mamá. Desde mayo, había estado ayudando a Clara con el alquiler y otras facturas. Desde mayo, había sabido que Clara ya no vivía la vida pulcra que seguía describiendo a todo el mundo. Y durante esos mismos meses, me había preguntado a mí cuándo iba a encontrar algo más estable. Entré en mi cocina y miré a mi alrededor. Una mesa pequeña, sillas de segunda mano, una pila de correos sin abrir junto a un jarrón de lavanda seca. Nada impresionante, pero cada lámpara, cada plato, cada metro cuadrado estaba pagado por mí. Por primera vez, me di cuenta de que no estaba avergonzada de mi apartamento. Estaba avergonzada de haber dejado que mi madre me enseñara a avergonzarme de él. Imprimí solo las capturas de pantalla que Jimena me había dado permiso para guardar. Luego hice una cronología simple. Mayo, Clara deja el bufete. De mayo a noviembre, mamá ayuda a cubrir el alquiler y las facturas de Clara. Verano, mamá sigue diciendo a los parientes que Clara está prosperando. Noviembre, mamá me dice que debería pensar en ser más responsable. Me quedé mirando esas 4 líneas durante mucho tiempo. Podría haber llamado a gente. Podría haber publicado cosas. Podría haber intentado avergonzar a Clara de la misma manera que mamá me había avergonzado a mí. Pero eso habría significado aceptar las reglas de mamá. Una hija tenía que estar por encima de la otra. Estaba harta de jugar a ese juego. Mi plan se volvió simple. No expondría a Clara. No empezaría una pelea. Pero si mamá me usaba como el blanco de sus bromas de nuevo, dejaría de proteger la mentira que hacía posible la broma.
La mañana de Acción de Gracias, mamá llamó antes de las 8. ¿Puedes traer algo para la mesa? ¿Qué tipo de algo? Flores. Ya sabes, para que se vea bonito. Casi me reí. La carrera que trataba como un pasatiempo de repente era útil cuando venían invitados. Aún así, hice el centro de mesa, rosas blancas, eucalipto, bayas de color rojo oscuro. Al mediodía, mi estudio olía a tallos húmedos y verdor frío. Antes de irme, me puse los pendientes de perlas de la abuela Leonor en las orejas. Luego metí las páginas impresas en mi bolso. No iba a Acción de Gracias buscando una guerra. Pero por primera vez en mi vida, no entraba en esa casa indefensa. A las 5:30, 14 personas estaban apiñadas alrededor de la mesa del comedor de mamá. La casa olía a pavó, mantequilla, canela y las velas de pino que encendía cada Acción de Gracias. Le gustara a quien le gustara, mi centro de mesa estaba en el medio de la mesa. Rosas blancas, eucalipto, bayas de color rojo oscuro. La tía Carolina se inclinó sobre él y sonrió. Esto es precioso, Gemma. Antes de que pudiera responder, mamá dijo, siempre has sido buena con las cositas creativas. Cositas. Ahí estaba de nuevo. Tomé mi asiento y doblé la servilleta sobre mi regazo. Clara se sentó a 3 sillas de distancia con un suéter color crema, con un aspecto lo suficientemente pulcro como para entrar en un tribunal. Si no lo supieras, nunca adivinarías que no había trabajado en su bufete en meses. La cena comenzó con normalidad. El fútbol sonaba de fondo desde el salón. Los tenedores raspaban los platos. Alguien se quejó del tráfico del aeropuerto. Entonces mamá golpeó su cuchara contra su copa de vino. Todos levantaron la vista. Ella sonrió. Tengo mucho por lo que estar agradecida, especialmente por mis hijas. Se me encogió el estómago. Se giró hacia Clara. Una hija es abogada. Clara esbozó una pequeña e incómoda sonrisa. Luego mamá me miró directamente. La otra es una mendiga. Por medio segundo, nadie se movió. Luego estallaron las risas alrededor de la mesa. No todos, pero suficientes. Un tío se rió en su servilleta. Alguien cerca del final susurró, Linda. Mamá se rió con más fuerza. Oh, vamos. Gemma sabe que estoy bromeando. Pude sentir el calor subiendo por mi cuello. Mis dedos se apretaron alrededor de mi tenedor. Cada parte de mí quería decir algo. En lugar de eso, sonreí. Claro, mamá. Las risas se desvanecieron. La cena continuó. Pero yo no. Masticaba pavo que no podía saborear y escuchaba a la gente hablar a mi alrededor como si nada hubiera pasado. 20 minutos después, llegó el postre. Tarta de calabaza, café, nata montada de bote porque mamá insistía en que la casera era demasiado lío. El tío David le preguntó a Clara qué tal iba el trabajo. Clara abrió la boca. Mamá la interrumpió. No hablemos de trabajo esta noche. Ya trabaja demasiado. Clara se quedó mirando su plato. Ese fue el momento en que algo dentro de mí se asentó. No explotó. Se asentó. Mamá se levantó de nuevo y alzó su copa. Un brindis más, dijo. Por nuestra brillante abogada. Dejé mi tenedor. El sonido fue pequeño, pero Clara lo oyó. También mamá. La miré. Si yo soy la mendiga, mamá, ¿por qué has estado pagando el alquiler de Clara desde mayo? Silencio. Silencio de verdad. Podía oír el chasquido de la cafetera en la cocina. El rostro de Clara se quedó pálido. La copa de mamá se detuvo a medio camino de su boca. La tía Carolina nos miró a mí y a mamá. Nadie sonrió. Mamá se recuperó primero. Este no es el momento. Tú hiciste que este fuera el momento cuando me llamaste mendiga. Clara susurró, Gemma, no lo hagas. Me volví hacia ella. No me avergüenzo de que necesitaras ayuda. Sus ojos se levantaron. Lo digo en serio. Luego volví a mirar a mamá.
De lo que me avergüenzo es de que sabías que Clara estaba pasando por dificultades, la ayudaste en silencio, y aún así te pasaste meses usando su vida para hacer que la mía pareciera inútil. La boca de mamá se tensó. ¿Estás celosa? No. Metí la mano en mi bolso y coloqué 3 páginas impresas junto a mi plato. Nada privado más allá de lo que Jimena había compartido con permiso. Solo lo suficiente. Sabías que Clara dejó su bufete. Sabías que estabas cubriendo su alquiler y sus facturas. Y aún así les dijiste a todos que estaba prosperando mientras a mí me llamabas inestable. La voz de mamá se agudizó. ¿Cómo te atreves a avergonzar a tu hermana de esta manera? La tía Carolina habló antes de que yo pudiera hacerlo. Linda, para. Mamá se giró hacia ella. Carolina no apartó la mirada. Ella no creó esto. Eso dolió más que cualquier cosa que yo pudiera haber dicho. Me puse de pie. Me temblaban las rodillas, pero mi voz no. No tienes que admirar mi vida. No tienes que entender mi trabajo, pero nunca más volverás a usarme como el blanco de tus bromas. Mamá gritó mi nombre cuando fui a por mi abrigo. Seguí caminando. Los pendientes de perlas se sentían fríos contra mi piel cuando salí al porche. Y por primera vez, irme de esa casa no se sintió como perder a mi familia. Se sintió como dejar el papel que habían escrito para mí. Mi teléfono empezó a vibrar antes de que llegara a mi apartamento. Primero llegó el mensaje del grupo familiar, luego mensajes individuales, y luego silencio de las personas de las que más esperaba saber algo. Un primo escribió, podrías haberlo manejado en privado. Otro dijo, tu madre estaba bromeando. Me quedé mirando ese mensaje durante mucho tiempo. Esa palabra otra vez, bromeando. Como si añadir risas a la crueldad borrara de alguna manera la crueldad. Puse mi teléfono boca abajo y me preparé un té. El apartamento estaba exactamente como lo había dejado esa mañana. La lavanda seca, las sillas de segunda mano, un par de tijeras de podar junto al fregadero. Nada había cambiado y, de alguna manera, todo lo había hecho. A la mañana siguiente, llamó la tía Carolina. Su voz sonaba más débil de lo habitual. Debería haber dicho algo hace años. No respondí de inmediato. Ella continuó, todos sabíamos que Linda os comparaba. Nos decíamos a nosotros mismos que era inofensivo porque tú siempre te reías. Me reía porque nadie más la detenía. Carolina se quedó en silencio. Luego dijo, lo sé. Eso importó más de lo que lo habría hecho una disculpa. No porque arreglara nada. Porque alguien finalmente había puesto nombre a lo que pasó sin pedirme que lo suavizara. Clara no se puso en contacto conmigo durante 4 días. Cuando finalmente lo hizo, fue una sola frase, podrías haberme protegido. La leí 2 veces. Luego respondí. Pasé años protegiendo a todos menos a mí misma. No añadí nada más. No le dije que se merecía lo que pasó. No mencioné el bufete. No compartí su situación laboral en Internet. Cualesquiera que fueran las consecuencias que Clara enfrentara profesionalmente, eran de Clara, no mías. Esa fue la línea que me negué a cruzar. Mamá fue diferente. Su primer mensaje tenía casi 1 página. Dijo que la había humillado, arruinado Acción de Gracias y puesto a Clara en una posición imposible. Luego vino la frase que había oído toda mi vida, solo intentaba ayudarte. Finalmente entendí algo. Mamá creía que la comparación era motivación. Pensaba que la vergüenza me empujaría hacia una vida de la que ella pudiera presumir. Y como yo lo había tolerado durante tanto tiempo, había confundido mi silencio con permiso. Respondí una vez. Si quieres una relación conmigo, hay 3 cosas que se acaban ahora. No más compararme con Clara. No más bromas sobre mi trabajo o mi dinero. Y no más discutir mi vida con parientes como si fuera un problema que estás gestionando. Mamá no respondió ese día ni el siguiente. Eso dolió. Pero no me rompió. Unas semanas después, escribí un ensayo. No usé nombres. No mencioné el bufete de Clara. Escribí sobre crecer en una casa donde un hijo se convierte en la vara de medir y el otro en la advertencia.
Un pequeño grupo de artes local lo compartió. Luego me invitaron a leerlo en un evento por la noche. Había quizás 40 personas en la sala. Nada glamuroso. Sillas plegables, un micrófono barato, café y vasos de papel. Antes de subir al escenario, toqué los pendientes de perlas de la abuela Leonor. Me temblaban las manos. Luego empecé a leer y la sala se quedó en silencio. No el silencio de acción de gracias. Aquel silencio había sido de conmoción. Este era de atención. Nadie se rió. Nadie me comparó con nadie. Simplemente escucharon. Después, me fui a casa sola. Abrí la puerta de mi pequeño apartamento, me quité los zapatos y me quedé en la cocina bajo la cálida luz amarilla. Durante años, había pensado que la paz llegaría cuando mi madre finalmente admitiera que yo era suficiente. Me había equivocado. La paz llegó cuando dejé de necesitar que ella lo decidiera. No gané porque Clara cayó. Gané porque dejé de permitir que mi madre convirtiera mi vida en la prueba de que alguien más era mejor. A veces, el amor familiar se enreda con el control, la comparación y la vergüenza. Poner un límite no te hace cruel. A veces es lo primero honesto que has hecho por ti mismo. Todavía llevo los pendientes de perlas de la abuela Leonor. Ahora me recuerdan algo simple. Mi vida nunca necesitó permiso para importar. ¿Alguna vez has tenido que impedir que alguien a quien amabas decidiera tu valor?